¿Te gustaría descubrir cuál es tu misión de vida? Mm, La respuesta es muy sencilla. Desarrollar cualidades, virtudes y poderes en estado puro para convertirse en un alma mejor. Mm, Pero quizá te preguntas, ¿cómo hacer esto? Simplemente a través de todo lo que haces, todo lo que emprendes. Poco importa tu actividad o tu profesión. Lo más importante es tu intención. Les deseo a todos la bienvenida a esta conferencia. Vamos a ver y estudiar diferentes historias relacionadas con esta noción de misión. Esta noción tan interesante, tan profunda, en relación con la energía muy particular de este ángel Jael, el ángel 41. Antes que nada, la primera cosa, si eres un hombre, entonces tu primera misión es desarrollar las cualidades de manifestación concreta para aprender a hacerte valer, a tener una autoridad justa, a tomar decisiones, a actuar, etc. Si eres una mujer, entonces tu misión es desarrollar las cualidades de receptividad, de acojo, de dulzura, saber escuchar al otro, desarrollar el amor incondicional. Y todo ello, seas hombre o mujer, es a través de todo lo que haces, ya sea en tu trabajo o en casa con los niños o con tus amigos, vecinos, poco importa. Para entender mejor esta noción de misión, podemos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre una misión y un trabajo? Bueno, el trabajo consiste en hacer algo para obtener un salario o una compensación a cambio. Es lo que nos permite ganar dinero para vivir y es importante, por supuesto. Pero a la persona no necesariamente le gusta su trabajo. Pero cuando existe esta noción de misión, nos sentimos invertido, responsable. Podemos ser pagados por lo que hacemos, por supuesto, pero lo hacemos porque nos motiva, nos gusta, lo sentimos dentro que es justo, que es importante. No lo hacemos por lo que vamos a recibir a cambio. Nuestra intención es altruista, porque interiormente tenemos algo muy fuerte que nos une a los demás. Y no es casualidad que decimos, por ejemplo, misiones de rescate. No decimos trabajo de rescate. Sería muy extraño decir eso. Porque el rescate es para ayudar a la gente, ayudar sin condición. No preguntamos antes a la persona en peligro o herida si tiene dinero para pagar su rescate, para salvarla. Sería inhumano. Y con esta noción de misión, esto nos conecta con las responsabilidades, con la devoción y a veces puede ser con el peligro. Es lo que está pasando con los ucranianos que están viviendo la guerra. Y
hay muestras de solidaridad de todo el mundo. Vemos una ayuda extraordinaria con una gran organización aquí en Francia y también en otros países, también para acoger a las familias. Y es muy conmovedor ver todo esto. Y toda esta gran ayuda está organizada por la asociación La Cruz Roja, que hace un trabajo extraordinario. Entonces, cuando te conectas a una misión, te conectas a una dimensión de expansión colectiva, una dimensión mucho más grande que tú. Es muy profundo este sentimiento de hermandad. Sentimos que formamos uno con los demás. Formamos como una sola grande familia todos juntos. Los ucranianos son nuestros hermanos a todos en el planeta, como los rusos también. En la emergencia lo vemos todo el tiempo. La gente naturalmente va a ayudar a los que lo necesitan, porque sentimos que es importante hacerlo. Y esta noción de altruismo y devoción no está necesariamente presente cuando se trata de un trabajo. Aunque podamos hacer nuestro trabajo con devoción, por supuesto, y podemos vivirlo como una misión. En este caso hablaremos más de una vocación. Y como es a menudo el caso, por ejemplo, de las enfermeras o de los médicos, todo está en nuestra intención. Y lo vemos con la gente que va a ayudar en Ucrania, un país en guerra. Por ejemplo, los periodistas que están ahí bajo los bombardeos. No es solo porque están haciendo su trabajo, están arriesgando sus vidas. Es porque se sienten responsables de que la gente sepa lo que está pasando. Sacar la información es una misión para ellos. Y hay que ser muy valiente y altruista para hacer eso. Si no, no es posible. Pero no hay que esperar a que ocurra algo grave para ser altruista. Es un estado de ánimo, una forma de vivir con los demás. No solo pensamos en nosotros mismos. Cuando vivimos una misión, nos hace sentirnos a veces como si fuéramos un héroe. Aunque cada uno tenga esta dimensión interior, a veces esta dimensión está adormecida. Pero cuando hay algo muy fuerte, una catástrofe de cualquier tipo o por desgracia la guerra como en Ucrania, ¿qué ocurre? El héroe interior se despierta en la persona muy a menudo. Pero también un héroe puede ser una madre con sus niños o también un profesor con sus alumnos. La misión puede tomar cualquier forma, puede ser a nivel individual, familiar o colectivo. Y me recuerda que cuando mi hijo era un niño y que le daba algo que hacer diciéndole que era una misión, entonces se sentía importante, responsable, le gustaba mucho eso, como si fuera lo más importante que tenía que hacer en este mundo, en este momento. Daba sentido a lo que estaba haciendo y se sentía muy orgulloso.
dar sentido a nuestra vida, a lo que hacemos. Pensar en los demás con benevolencia es la dimensión altruista la que lo permite. Es muy importante. Y la energía de Hahel permite eso. Vamos a ver qué aspectos del ángel en las cualidades o en las distorsiones humanas, qué aspectos vamos a encontrar en los diversos ejemplos que siguen. Misión. Fiel servidor consagra su vida a Dios, da incondicionalmente, pastor de almas, misionero, vocación en relación con la espiritualidad, actúa en lo invisible de manera impersonal y desapegada, capacidad de sacrificarse, grandeza de alma, liderazgo, valor, capacidad de hacer grandes esfuerzos para ayudar y apoyar a los demás, guía espiritual. Y en las distorsiones humanas veremos dificultad para encontrar y reconocer su misión y comprender el sentido y la finalidad de la existencia. Se siente apartado, aislado, solo, nutre desfase interior, sentimiento de estar separado de los demás, hace mal uso de su autoridad, busca convencer, comportamientos escandalosos, fracasa en sus proyectos, enemigo de la espiritualidad. Vamos a ver ahora un aspecto de esta energía de Hahel con misioneros al servicio de una dimensión colectiva, al servicio de un país. Y sí, el ejército forma parte de él. Siempre hay lo positivo y lo negativo en todo. Es cierto que el lado negativo del ejército es la agresividad, por desgracia, es la guerra, pero en su lado positivo es la protección contra lo negativo hasta que lo negativo se transforme en positivo. Aquí vamos a ver a ciertos aspectos del lado positivo más particularmente. En el pasado, mi marido Patrick fue militar especialista en radares en la Marina francesa y eso durante 17 años. Lo primero que me dijo fue: sabes que ninguno de nosotros quiere la guerra, siempre tratamos de evitarla. Ese es nuestro papel. Y aprendí mucho de sus testimonios. Me enteré de que la primera misión de la Marina es el rescate al mar, salvar a la gente en peligro. La noción de misión está muy presente en los militares. El hecho de querer servir a su país, de proteger a la gente y saber que están dispuestos a dar su vida para salvar la vida de los demás. Es muy fuerte este sentimiento de misioneros. Ninguno se compromete por el sueldo o las condiciones de trabajo. En un barco hay muy poco espacio, no tienes intimidad. Para dormir son 3, uno encima de otro, como en la foto. Y todo eso para decir que no es por las condiciones de trabajo que se alistan en el ejercicio. Cuando están en una misión, son 24 horas al día. No hay un momento en el que puedas decirte a ti mismo que
Ya, y termino. He terminado por hoy, que estoy tranquilo, que voy a descansar. En un barco no puedes salir cuando quieras. Ir a dar un paseo para despejar la mente y volver más tarde. No existe. Y Patrick vivió en Tahití durante 4 años y me contó que una de las otras misiones de la Marina en la Polinesia francesa era la recogida de alumnos. ¿Por qué? Durante las vacaciones escolares llevaban a los niños en sus islas para que se reunieran con sus familias y después iban a recogerlos para que estuvieran en Tahití el primer día de clase. Y la recogida de todos los alumnos duraba 15 días para recorrer las islas del archipiélago de Tuamotu, que es inmenso, lo vemos en el mapa. Así pues, había unos 150 niños en el barco acampando por todas partes. Era el único momento del año en que los militares no hacían ejercicios, sino que estaban cuidando a los niños. Otra misión muy interesante e inesperada. Imagínate viendo esto, es una imagen improbable, increíble. Ahora vamos a ver un video con un barco idéntico al que estaba mi marido. Y durante este video te invito a conectarte con las emociones, con las sensaciones que podemos sentir cuando estamos en misión para ir a salvar vidas. Entonces, ¿cómo fue el viaje? ¿Te sientes un poco mareado o no? Vamos a ver qué representa simbólicamente el barco. El barco representa simbólicamente nuestra forma de avanzar emocionalmente, nuestra estabilidad. Aquí son barcos compartimentados para que no se hundan. Están concebidos para resistir a tormentas muy fuertes. Por eso pueden hacer rescates marítimos.
Si te ves en un barco así en tu sueño y es positivo, sería una gran fuerza de avance a nivel emocional y colectivo. Es decir, cuando es colectivo se trata de un porcentaje importante de la personalidad. Mostraría una estabilidad emocional muy grande con un rigor interior. Y también mostraría la capacidad de ayudar a los demás sin ahogarse en sus emociones. Y una capacidad de impedir que las fuerzas negativas se manifiesten. Vamos a ver lo negativo. Al contrario, si fuera el aspecto negativo, sería una forma de avanzar emocionalmente con agresividad. Por ejemplo, mostraría que la persona cuando está en sus emociones, que está afectada internamente, emocionalmente, reaccionaría con agresividad. Te pegaría metafísicamente o quizá físicamente. Te enviaría cosas nada agradables. Es por eso que en los aspectos negativos hay abuso de poder y de autoridad, uso de la fuerza de manera injusta, conflictos, guerra, inestabilidad o desbordamiento emocional, naufragio interior. En el video, cuando veamos cómo se mueve el barco, y aquí hay que saber que no es realmente una tormenta. Patrick me ha dicho, visionando el video, que es un nivel de 6 de 10 de mar agitado. Así que imagínate cuando es una tormenta, es mucho más fuerte. Hay que ser valiente para tomar la decisión de alistarse en la marina. No es para tener una vida tranquila, es por vocación, es por espíritu de solidaridad. Y es muy interesante con el tema de esta conferencia y este ángel Jael que nos conecta con la dimensión de misión y también con una dimensión de una espiritualidad muy presente. ¿Por qué? En el ejército, Patrick me había contado, por sorprendente que sea, que había varios militares que habían vacilado entre alistarse en el ejército para servir a su país o alistarse en los órdenes para hacerse sacerdote y servir a Dios. Las dos opciones están relacionadas con esta dimensión de servicio a nivel colectivo. A veces había un capellán que subía al barco para hablar con los que querían. Y una vez Patrick me contó que el capellán era un antiguo piloto de caza y que él había conocido a Dios en pleno vuelo, sin dar más explicaciones. Y para este piloto había sido una verdadera revelación, su misión, servir a Dios después de servir a su país. Ahora vamos a estudiar la historia de un personaje asombroso. Y podemos relacionar estas cualidades con este hombre. Fiel servidor, consagra su vida a Dios, da incondicionalmente, pastor de almas, misionero, vocación en relación con la espiritualidad. Este hombre se llama Guy Gilbert, es un sacerdote y en Francia
le llamamos el padre de los delincuentes. En resumen, es el fundador de un centro de acogida para jóvenes con grandes dificultades. Este centro se llama Foco. Es un hombre que ha tenido una trayectoria de vida atípica y voy a contarles algunos de los puntos principales de su historia. Veremos cómo este hijo de obrero de una familia de 15 niños iba a tener todo un programa de vida colectivo, cómo iba a convertirse en un verdadero pastor de las almas, pastor de las almas para los niños de la calle. Y este hombre proviene de una familia francesa y en su familia, con sus 14 hermanos, estuvo rodeado de mucho amor por parte de sus padres. Dice que tuvo una infancia muy feliz y fue muy joven que sintió en él esta vocación servir a Dios, convertirse en un sacerdote, en un hombre de la iglesia. Así que hizo sus años en el presbiterio y luego durante su servicio militar. Y en aquella época era obligatorio para todos los hombres. Y mientras estaba en Argelia, tuvo la revelación de lo que iba a ser su misión, además de ser sacerdote. Un día, un niño de unos 12 años vino a refugiarse en su casa. Estaba evidentemente en la miseria total. Durante un año el niño no habló, permaneció en silencio, no respondió a las preguntas del sacerdote, un poco como si no tuviera voz. Fue solo después de pasar un año con él que el niño comenzó a hablar. Y el sacerdote se enterará de que cuando el niño estaba con sus padres, le hacían comer en el cuenco del perro, después del perro. Comía lo que el animal no quería y se quedaba en la calle. Sus padres tenían más consideración por este animal que por su hijo. Y a partir de ese momento, el padre Guy Gilbert decidió que su iglesia estará en la calle y que es ahí donde tendrá que trabajar para ayudar a estos niños. Y no es casualidad que el padre haya vivido esto, que este niño haya elegido precisamente su casa. Cuando algo surge en nuestra vida sin que lo hayamos buscado, es por una buena razón. Aquí es para guiar Guy Gilbert, para mostrarle cuál iba a ser su misión, además de ser sacerdote. Y también podemos analizar esta experiencia con este niño. ¿Qué representa? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué podemos entender en términos de memorias? Vamos a analizar parte por parte. El niño representa la forma de evolucionar, de crecer, de renovarse. También representa nuestros proyectos, nuestro futuro. Es la parte más hermosa de uno mismo. Aquí el niño es un varón. Como lo hemos visto, el lado masculino está relacionado con nuestra emisividad, con lo que hacemos concretamente. Entonces, aquí el contexto es negativo, por lo que entendemos que está vinculando a
una dificultad para cambiar concretamente su forma de evolucionar, de manifestarse, una dificultad para renovarse concretamente, para aprender de forma diferente, por ejemplo, aceptando otros puntos de vista, una dificultad para alimentar lo positivo del niño. Aquí es una forma de evolucionar, de crecer como un animal, sin conciencia, sin amor, sin compasión. El perro representa una energía instintiva. Eso significa que obedece a sus necesidades, sin conciencia, sin reflexión. Aquí los padres del niño dan prioridad a su energía instintiva. Quieren alimentar demasiado su necesidad de sentirse protegidos. Alimentan también sus dependencias en lugar de ocuparse del niño. Por supuesto que es importante que si tenemos animales los cuidemos bien, pero nunca deben ser más importantes que su hijo. Pero si damos prioridad a nuestros animales internos o externos también, simbólicamente significa que damos prioridad a esas fuerzas instintivas. Es decir, por ejemplo, quiero esto, lo tomo. Y si afecta a otra persona, poco importa, no es mi problema. Es eso actuar sin conciencia. Aquí vemos que lo que provocó el hecho de que el padre Guy Gilbert eligiera cuidar a los niños de la calle fue este niño que vino a él. Así que analizamos como si estuviéramos en un sueño del padre Guy Gilbert, lo que significa simbólicamente que en otras vidas un porcentaje en él. Debemos recordar que un sueño nos muestra un porcentaje de nuestra conciencia, de nuestras memorias. No es la totalidad de nuestro funcionamiento, por supuesto. Entonces, un porcentaje en él ha alimentado sus instintivos, sus fuerzas instintivas negativas, sus necesidades de todo tipo de cosas, al estar demasiado centrado en sí mismo. Lo que significa que no cuidó lo suficiente su evolución, no la cambió lo suficiente en sí mismo. El lado bello del niño no pudo desarrollarse adecuadamente de esta manera. Eso es lo que vemos con los jóvenes delincuentes. Actuarán solo en función de sí mismo, sin pensar en las consecuencias de sus actos hacia los demás. Eso es lo que representa dar de comer al perro antes que al niño. Y no es casualidad que este sacerdote haya nacido en una familia de 15 hijos. Es para aprender a compartir, porque no se puede pensar solo en uno mismo en una familia tan numerosa. Es imposible. Fue como un entrenamiento de alguna manera para estar preparado para vivir esto. ¿Y por qué fue amado por sus padres? Dice que recibió suficiente amor para poder darlo a los demás. Este hombre necesitaba tener esta gran dimensión espiritual para poder cumplir esta misión. De lo contrario, es cierto, lo hubiera sido muy difícil, si no imposible. Porque
las fuerzas negativas en estos ambientes son muy poderosas. Hay que ser muy fuerte interiormente para no caer. Porque si no hemos limpiado nuestras memorias, si todavía tenemos un porcentaje demasiado importante en conexión con eso, entonces entraremos en resonancia muy fuertemente y lo negativo interior surgirá. Por eso Gilbert necesitaba un marco, una estructura espiritual, sea cual sea. Podría haber sido musulmán o budista también. Ahí es en la religión católica donde encontró su fuerza para cumplir esta misión. Sin dimensión espiritual no se puede comprometer de esta manera con amor y durante tanto tiempo. Luego, después de Argelia, el sacerdote vuelve a Francia y se instala en París. Aquí se convirtió en educador especializado para ayudar mejor a los jóvenes delincuentes. También sigue siendo sacerdote celebrando la Eucaristía, ya sea en la misa o en otro lugar. Si analizamos simbólicamente, es educador y sacerdote, por lo que viene a reeducar y a aportar una dimensión espiritual a muchas partes de él. Viene a reeducar a estos porcentajes rebeldes y puede hacerlo porque ha desarrollado cualidades suficientes que le permiten hacerlo. Es su dimensión espiritual, su amor a lo divino, que es muy fuerte y que le permite vivir esta misión de esta manera, con esta gran fuerza dentro de él. Concretamente, su misión es ir al encuentro de los jóvenes abandonados, librados a su suerte en la calle, ya sean drogadictos, ladrones, prostitutas u otros problemas. Y él les escucha, les quiere, les ayuda como puede. Va en barrios más peligrosos, va a las cárceles a visitar a jóvenes, muy a menudo menores, criminales también. Va a zonas donde mucha gente ya no se atreve a ir. Y para hacerse aceptar, se vuelve físicamente como ellos. Es decir, que va con una chaqueta de cuero negra, con el pelo largo, vaqueros y botas tejanas, y todo el tiempo se mueve en moto. Es el que vemos en la foto aquí en los años 70. Y incluso en su forma de hablar, utiliza las mismas jergas, las mismas palabrotas, etc. Tiene un lenguaje muy, muy florido, podemos decir. Y ya sabes, ¿cómo se dice? Para hablar con los leones necesitas un lenguaje de león, de lo contrario no te entenderán. Si tienes un lenguaje de gacela, no te escucharán, te comerán. Y también es necesario tener mucha energía, una gran fuerza dentro como el león, porque si no, enfrente de estos jóvenes vas a sentirte como una gacela, vas a tener miedo. Y para poder hablar como ellos, necesitas tener las memorias que corresponden. Si no, no es posible. Sobre todo durante tanto tiempo.
Todo esto contribuyó a su aceptación por parte de estos jóvenes. Y así con el tiempo los jóvenes lo aceptaron y respetaron. En Francia desde mucho tiempo es muy conocido y conocido como el sacerdote de los gamberros, de los delincuentes. Un día, mientras el sacerdote escuchaba a los jóvenes hablar, uno de ellos le dije algo. Estamos hartos de este puto hormigón, de esta mierda de droga, de este puto cigarrillo. Nos gusta la violencia. Así que tomamos alcohol, nos emborrachamos y nos peleamos. Siempre acaba mal. Compra una ruina lejos de París. La reconstruiremos con nuestras manos y con piedras. Es a partir de esta frase que surgió el proyecto en la mente del sacerdote. Podemos entender este mensaje más profundamente con la comprensión del lenguaje simbólico. Este conocimiento es tan precioso para ver más allá de la forma de las palabrotas, más allá de las apariencias. Vamos a analizar punto por punto y vamos a ver lo preciso que es todo lo que se puede descifrar en este mensaje. Primero dice, estamos hartos. Aquí vemos una saturación de memoria negativas. Este joven no puede aguantar más. Y después habla de hormigón. El hormigón está en relación a cómo estamos construidos con una emotividad que rigidizó todo lo que hay en nosotros, donde nos endurecimos para no sentir nuestras memorias. Puede ser experiencias pasadas de esta vida o otra vida que nos hicieron sufrir. Entonces es como si hubiéramos endurecido nuestra construcción para no sentir nuestras emociones. ¿Por qué? El hormigón es una mezcla de cemento, gravilla, arena y agua. Y cuando mezclamos el agua con el cemento, gravilla y arena, ¿qué pasa? El todo se endurezca. Es el papel del agua. Sin agua no es posible. El agua representa nuestras emociones. La arena, gravilla y el cemento vienen de la tierra. Entonces están ligados a memorias de acción concreta, es decir, cómo actuamos de verdad. Y cuando un individuo se ha construido de tal manera, es para no sentir su sufrimiento interior, se ha aislado de sus emociones, siendo duro, seco, rígido, frío, etc. Y una persona así puede dar miedo a los otros, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Puede ser sorprendente en sus reacciones. Puede ser violenta, agresiva, no sabemos antes. Y esta falta de emoción les hace buscar sensaciones de forma artificial, emociones ilusorias, ya sea a través de las drogas, el tabaco, el alcohol e incluso la violencia, porque cuando se pelean se sienten vivos. Es especial, es un poco como los animales. Y al mismo tiempo es una forma de sacar la agresividad, todo lo que llevan dentro. Después
habla de droga. Las drogas son una búsqueda de evasión, de bienestar interior, van a modificar el estado de conciencia, van a alterar el funcionamiento del sistema nervioso central. La persona que se droga busca una sensación de expansión muy grande, como una necesidad de expandir la conciencia para unirse al universo, para sentirse bien, como para unirse a la dimensión divina. Pero este bienestar es totalmente ilusorio y destructivo. La droga es capaz de causar dependencias físicas, psicológicas, puede ser muy peligroso. No solo físicamente, porque destruye el organismo, las células, el cerebro, afecta todo, pero también es peligro para nuestra alma, que puede perderse en ello y tener que reconstruirse durante vidas, porque el alma en este caso, con la droga, va a conectarse con lo negativo. El simbolismo de la droga es la búsqueda de paraíso artificial, la dependencia, la adicción en sus niveles más altos. La persona es esclava de su droga. Es una huida total, estando en la ilusión de bienestar para olvidar las dificultades, los sufrimientos. Enseguida habla del cigarrillo. Cuando un joven empieza a fumar, a menudo es para ser como los demás, es para ser aceptado en un grupo, para sentirse adulto, importante, es el lado rebelde también, o también para compensar una gran falta de confianza en sí mismo. Lo sé porque yo fumaba cuando era joven y afortunadamente pude parar después. Con el cigarrillo, la persona que fuma intenta relajarse, cambiar sus ideas, cambiar su estado de conciencia, pero es de manera artificial. Simbólicamente es un intento de huida, una huida al nivel de los pensamientos, porque el humo representa pensamientos confusos. A través del humo no se puede ver correctamente. Es por esta razón que es en relación con una mente confusa, una mente limitada y destructiva, porque el cigarrillo no es bueno para la salud. Después el joven dice, tomamos alcohol, nos emborrachamos. Las personas que toman alcohol, no hablo de un vaso de vino de vez en cuando, es para olvidar, para no sentir lo que les hace sufrir al nivel emocional. Un alcohólico es una persona muy sensible, una persona que vive con dependencias emocionales muy grandes. Bajo el efecto del alcohol se pierde un porcentaje de la capacidad de pensar, de discernir, de percibir, etc. Esto desinhibe. Es por esta razón que la persona hará cosas que normalmente no se atrevería a hacer. Aquí el joven habla de emborracharse y en esta etapa es la pérdida de control de la conciencia, de la capacidad de tener discernimiento. El porcentaje negativo es tan grande que se apodera de la personalidad. Y esta pérdida de control es como una puerta abierta al inconsciente con
todas las memorias que están ahí. Por eso se pelean y termina mal, porque no son capaces de parar de controlarse. El consumo de alcohol es una búsqueda de bienestar que también es artificial. Es una forma de droga porque hablamos de droga cuando hay una adicción. Al final, el joven dice: compra una ruina lejos de París. La reconstruiremos con nuestras manos y con piedras. Estos jóvenes saben perfectamente e inconscientemente que tienen que reconstruirse a sí mismos. Es importante. Lejos de las tentaciones que representa aquí París. Por eso, el joven le había pedido al sacerdote que comprara una ruina, no una casa, porque la ruina es lo que son dentro de ellos mismos. Por dentro estos jóvenes están destruidos, están en ruinas. La reconstruiremos con las manos. Las manos representan nuestra forma de dar y recibir, es nuestra forma de actuar con piedras, es decir, con acciones concretas para construirse de nuevo de manera diferente, con solidez, con estabilidad. Crear un nuevo programa con otras memorias más estructuradas. Por parte del joven vemos una verdadera voluntad de cambio, de hacer esfuerzos para salvarse de esta vida sin salida posible, porque las drogas es un círculo vicioso. Aquí vemos una búsqueda de vivir simplemente, de dar sentido a su vida. Y con la ayuda del padre Guy Gilbert sienten que la reconstrucción es posible, porque el padre es un guía para ellos. Es una persona que los ama, que los comprende, que no los juzga. Y es una persona fuerte mentalmente, con valores, con cualidades y también con una dimensión espiritual que da sentido a las cosas, con este sentimiento de misión. Los jóvenes saben que pueden contar con él porque sienten al misionero en Guy Gilbert, que no tiene miedo de enfrentar las dificultades. Esa es la energía de Hahael, esta fe que nos lleva y nos da la fuerza para seguir adelante. Lo que el sacerdote experimenta con su fe es un poco lo que los jóvenes buscaban con las drogas. Y a partir de esta frase, tras una donación, el sacerdote pudo comprar una ruina en los Alpes del Sur, en la montaña, lejos de todo. Es esta ruina que vemos aquí. Fue el principio del centro de acogida que se llama Faucon, es decir, halcón. No es casualidad que el centro lleve el nombre de un pájaro. Simbólicamente el pájaro está relacionado con los pensamientos porque vuela en el aire. Es una fuerza de avance a nivel de los pensamientos. Y entre los símbolos que se le dan al halcón, citamos la fuerza, la espiritualidad, la luz, la buena visión, el poder, la capacidad de centrarse, la libertad y la determinación. Además, entre los símbolos atribuidos al halcón se encuentran la velocidad, la actividad, el dinamismo y la energía. Y para
reprogramar, entre comillas, a estos jóvenes dañados, se necesita esta fuerza cualitativa a nivel de pensamientos. Aquí vemos el cambio de la ruina. Es un centro muy hermoso y se necesitaron muchos años para realizar estos cambios. Este lugar es un símbolo para los jóvenes, para demostrar que es posible reconstruirse con paciencia, con esfuerzo, con amor y con rigor también, porque es imprescindible, pero que es posible porque hubo alguien que les guió, que les mostró qué hacer y cómo hacerlo. Eso es lo que llamamos pastor de almas, porque no se trata solo de la reconstrucción material con la casa, sino sobre todo de la reconstrucción interior de estos jóvenes. Y por supuesto, el padre Gilbert no estaba solo, había otros educadores y voluntarios que le acompañaban para ayudar en la reconstrucción, porque no se puede improvisar. Y cuando la ruina fue totalmente restaurada para convertirse en este hermoso centro de acogida para jóvenes, el sacerdote tuvo la original idea de experimentar la zooterapia, dando a estos niños el gusto por la vida y el sentido de los valores, confiando a cada uno de ellos la responsabilidad de cuidar a los animales, porque para domesticarlos hay que no ser violento, hay que tener paciencia, hay que conocerlos, darles de comer a horas determinadas, con un rigor, mantener el lugar donde están, etc. Y con estos simples gestos y creando un vínculo con el animal, poco a poco es con los hombres que empieza a aparecer una complicidad. Y no es casualidad que el sacerdote haya tenido esta idea, como para acabar la historia con el niño comiendo después del perro. Porque así también es una manera de enseñar al joven o al niño a alimentar su energía instintiva de la forma correcta, que estas fuerzas animales permanezcan en su sitio y que el niño tenga su lugar y sea respetado como ser humano. Aquí en este centro los niños y jóvenes aprenden a convivir con estas fuerzas de forma armoniosa y respetuosa para que esto poco a poco con el tiempo se convierta en una fuerza positiva y constructiva en ellos. Porque cuando llegan a este centro, sus fuerzas instintivas son poderosamente negativas, agresivas, violentas. Hay que saber que Guy Gilbert acogió durante años los casos más difíciles, los que los demás centros no querían o no podían mantener. A veces esto permitía a algunos de los jóvenes cambiar profundamente y evitar ir a la cárcel. Y esto es realmente hermoso. Ahora les voy a contar una historia muy especial que vivió el padre. Un día que estaba en su centro en los Alpes del Sur, recibió una llamada por teléfono. Un hombre le dijo que una persona importante del Palacio de Bélgica quería encontrarlo por un tema importante.
Pero este hombre no quería decirle cuál era esa persona. Entonces el sacerdote, con su lenguaje muy florido, le colgó el teléfono. Y el hombre le llamó de nuevo. Y debido a su insistencia, por fin le dijo que esta persona era la reina Paola. Entonces el padre Gilbert le dijo: muy bien, en 3 días a las 2 de la tarde estaré en mi casa en París. Cuando estuvo en París, sentado delante de su edificio, en una zona muy popular, muy pobre, hablando con jóvenes del barrio, con delincuentes, ladrones, lo habitual por el padre. El sacerdote pensó que la llamada era una broma. Cuando llegaron 2 grandes limusinas negras, y allí comprendió que no era una broma. Así que se acercó a la limusina que estaba frente a él, abrió la puerta, vio una mujer y le dijo: hola, reina. Y la mujer le contestó: no, soy la duquesa, la reina es la otra limusina. Imagínate, en una zona pobre, muy popular, 2 grandes limusinas con una reina y una duquesa. No es habitual. Bueno, la reina subió a su piso y durante un buen tiempo habló al padre de los delincuentes con los que estaba hablando. Y después de media hora, el sacerdote se exasperó un poco y le dijo: ¿sabes? En Bélgica también hay delincuentes. Y entonces ella le contó que su hijo estaba pasando por grandes dificultades como estos jóvenes y que no sabía qué hacer con él. Unos días después, el sacerdote educador recibió al joven príncipe a su centro de acogida y este joven estaba realmente afectado, al mismo tiempo muy rebelde, al igual que los jóvenes que el padre solía cuidar. Y con la vida en este centro, en la montaña, aislado, con sus reglas muy estrictas, con los consejos, la escucha, la franqueza, el amor del sacerdote, poco a poco esto ayudó a este joven a salir de sus dificultades. El sacerdote actuó exactamente como lo hubiera hecho con cualquier joven. Y con el tiempo se hicieron amigos. El príncipe conoció a una señorita con bellas cualidades de autenticidad y sencillez que le ayudó a encontrar una vida equilibrada. Y eso fue posible porque realmente los dos, el príncipe y ella, se amaban. Y podemos verlo en la foto. Guy Gilbert ofició en la misa de su boda y más tarde bautizó a sus 3 hijos. Podemos ver que sea cual sea el nivel social, ya sea en barrios obreros o incluso en un palacio, podemos encontrar los mismos problemas. También podemos ver que el sacerdote tenía memorias de poder en él y de alguna manera, al aceptar cuidar de este joven príncipe, contribuyó a sanar esta parte en él, al igual que todos los jóvenes que cuidaba. Hoy tiene 86 años y habla de la misma forma, sigue vistiendo igual a pesar de su edad, sigue trabajando por la misión que se ha dado
Y a menudo por el estreno de uno de sus libros, lo hemos visto en la televisión, en entrevista, y sigue siendo el mismo de siempre, con la misma fe, con una voluntad muy grande de ayudar a los niños, a los jóvenes en dificultad. Y es un sacerdote muy popular porque tiene esa autenticidad que lo caracteriza. A veces, con el tiempo o con la edad, se ve a personas que pierden el entusiasmo, la motivación. Pero para él realmente no es así. Y eso también es lo que conmueve a la gente. Sentir esta alma misionera que nada altera. Es eso la energía de Hahel. Cuando está vivida de manera positiva, eso inspira realmente a los demás. Hasta ahora el padre Gilbert ha escrito 66 libros sobre sus experiencias con los jóvenes, con muchas historias y sobre sus reflexiones como hombre de iglesia. Y todos los beneficios de las ventas se destinan a la financiación de su centro educativo. El sacerdote Guy Gilbert es para estos jóvenes un padre, una madre, un protector, un confidente, un amigo. Es todo eso para ellos. Es eso, un pastor de almas. Y pudo dedicarse a ayudar a todos estos jóvenes porque tenía la resonancia en él. Tenía memorias rebeldes, memorias de rechazo, de abandono, de pobreza. Pero en esta vida recibió suficiente amor por parte de sus padres. Si le hubiera faltado amor, no habría podido cuidar y amar a estos jóvenes de esta manera. Es cierto, no habría sabido cómo hacerlo. Y por supuesto, lo más importante es su profunda fe en Dios, porque fue en su fe donde encontró la fuerza y la guianza para cumplir esta misión. Sin su dimensión espiritual, es cierto, no habría tenido la fuerza para seguir adelante durante tantos años. Tenía un programa de vida a nivel colectivo. Cuando somos misioneros, debemos estar dispuestos a ir donde se nos necesite. Es hermoso porque incluso a su edad el Padre continúa su misión. Esa es la llama. Esa es la energía de Hahel. Cuando la tenemos en nosotros, eso dura toda la vida, da un sentido a nuestra vida. Así que, por supuesto, físicamente no podemos hacer las mismas cosas, pero interiormente nuestro entusiasmo no se altera. Nunca. Es una historia en la que vemos a un sacerdote que pone su fe, su dimensión espiritual al servicio para ayudar a curar, a reconstruir a estos jóvenes, a estos niños. Pero desgraciadamente también hay sacerdotes que van a utilizar su posición de forma negativa. Es lo que vamos a ver ahora. Comportamiento escandaloso. Hace mal uso de su autoridad, buscando convencer, enemigo de la espiritualidad.
esta imagen es muy fuerte porque hay opuestos en los símbolos. Porque un sacerdote debería representar la protección, el amor, el perdón, un guía espiritual positivo. Y aquí en esta foto podemos sentir la energía de la serpiente. No se puede confiar en una persona con esta energía. Es el opuesto de la misión de un sacerdote, hacer daño a los más sensibles, frágiles, a los niños. Hay tantas historias por todas partes del mundo. Y actualmente con Internet no es posible esconder las cosas, todo se sabe. No hay justificación para herir a un niño, aunque no sea mediante la violencia de los golpes, sino mediante la violencia de las caricias u otros gestos inapropiados o acciones intrusivas que han sobrepasado el límite del respeto a la intimidad del niño o del joven. Es un crimen que debería ser condenado. Cuando un sacerdote comete esto, él llena su inmenso vacío afectivo, su falta de amor. Toma del otro sin su consentimiento, se alimenta de la inocencia, de la pureza del amor del niño. Y de manera sorprendente, para algunos de los sacerdotes, según los testimonios recogidos, no son conscientes del impacto psicológico destructivo sobre el niño. No se dan cuenta de eso. Es un impulso que no han sabido gestionar, contener, y que les ha convertido en depredadores, como los animales que quieren satisfacer sus instintivos. Y hay que atreverse a decirlo cuando se sabe. Hay que ayudar a los niños, aunque entienda que si se ha sido víctima en una vida, es porque se ha sido verdugo en otra. El alma del niño ha sido adulta antes. E incluso sabiendo eso, si lo sabes, tienes que hacer algo para detenerlo, para proteger a los niños. Comparto la opinión del padre Guy Gilbert sobre este tema, diciendo que se debería permitir a los sacerdotes elegir si quieren casarse o no. Esto evitaría muchos problemas más adelante. No habría estos vacíos emocionales, estos vacíos a propósito de la sexualidad. Entonces, para concluir esta parte con este tema, quería compartirles este video, un aspecto muy positivo de los sacerdotes. Hay hermosas personas por todas partes del mundo. Y como Guy Gilbert, hay sacerdotes maravillosos con una verdadera bondad. Así que les invito a ver este video. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami
wami awukhulana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukhulana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zumangishilana ilondoloze 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 zumangishilana. Pero qué hermoso es este hombre. Es tan conmovedor verlo bailar así. Y miren, este sacerdote es un bello ejemplo. Cuando hablaba antes de la energía de Jael con el padre Gilbert, este entusiasmo, esta fe que mantenemos incluso cuando envejecemos. Es tan hermoso ver eso. Así es como mantenemos lo que llamamos la eterna juventud. Está en nosotros. Está viva, nos anima. Es esta llama que vive en nosotros. Es tan fuerte, presente. Es la energía de Jael. Y ahora, para concluir esta conferencia, me gustaría hacerles una pregunta. Cuando leemos estas cualidades, ¿en qué tipo de personas te hace pensar? Fiel servidor, da incondicionalmente, pastor de almas, actúa en lo invisible de manera impersonal y desapega, capacidad de sacrificarse, grandeza de alma, liderazgo, valor, capacidad de hacer grandes esfuerzos para ayudar y apoyar a los demás. Entonces, ¿tienes una idea? Son las cualidades de los padres. Hacer grandes esfuerzos para ayudar y apoyar a sus niños. Cuando cuido de mis hijos, cuido de mi futuro. Y que tengamos hijos o no, nuestra misión es ocuparnos de desarrollar bien nuestro futuro en todo lo que hacemos con una dimensión altruista. El libro de los ángeles. Si quieres encontrar a tus 3 ángeles de la guarda en relación con tu fecha de nacimiento, saber cuáles son los 72 ángeles con sus cualidades y relacionar cómo el ser humano puede también distorsionar estas fuerzas. O si quieres aprender sobre el árbol de la vida, si quieres descubrir otras historias que son explicadas y analizadas, como en esta conferencia, sobre temas muy variados. Además también hay interpretaciones de sueños. Tenemos también en este libro una gran lista para saber a qué ángel invocar en tal situación, tal dificultad, etc. Es un libro realmente completo, muy interesante y es una herramienta de trabajo excepcional. Le recomiendo a todos los que quieran descubrir y saber cómo evolucionar, cómo trabajar y transformar sus memorias.
podrás encontrar todas las conferencias y meditaciones gratuitas en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube. Además del libro de los ángeles, hay mantras y música muy bonita y relajante. Y otras cosas, por supuesto. Te invito a visitar nuestra página web y si deseas estar informado sobre los próximos eventos o si tienes alguna pregunta, cualquier cosa, escríbenos a información@ucm.center. Será un placer responderte. También propongo una meditación con el ángel Jahael. Estará disponible próximamente en nuestra página web. Hasta pronto.